Bueno, pues por principio agradecer la invitación a Fernando, a José, a Elvira, a este creativo espacio que tienen por acá. Por supuesto que discutir el capital en el siglo XXI es extremadamente importante y empezar a discutir los diferentes textos que están surgiendo a nivel internacional, ahora que la crisis mundial ha puesto al capital de regreso, no nada más el debate sobre el marxismo, sino sobre el capital de regreso, abrir espacios para discutir el debate internacional sobre el capital es extremadamente importante, así que agradezco la invitación a estar en este espacio por acá. Creo que para poder hacer un balance profundo de los alcances y los límites de una intervención tan erudita, tan fina como la que lleva a cabo Michael Hamrisch, es extremadamente importante ubicarlo en el marco de las diferentes lecturas que existen sobre el capital. Si hacemos una clasificación de las diferentes lecturas del capital que se han dado desde su publicación, creo que el fundamento que tendría que emplearse para trazar la definición epistemológica de estas lecturas no tendría que ser geohistórico, o sea, algo así como lo que intenta esta definición del marxismo occidental que hace Anderson, que supone que el marxismo clásico está en Occidente, por tanto todo lo que se hizo en Oriente, todo el marxismo oriental no sirve, lo que es absolutamente falso. Ahí están las cosas de Rotowski, ahí están las cosas de Vienco, ahí están las cosas de Rubin, ¿no? Creo que una definición de ese tipo, seguida, como para hablar, por ejemplo, de la lectura francesa del Capital, donde tendríamos por un lado, por ejemplo, Althusser, y por otro lado a Henri Lefebvre, para hablar de la lectura italiana del Capital, de la lectura española del Capital, de la lectura rusa del Capital, no sé, vamos a hacer idénticas las posturas del marxismo soviético, las de Rubin, o sea, creo que un criterio geohistórico resulta en verdad un obstáculo epistemológico para establecer la especificación de cómo hay que dar cuenta de las lecturas del Capital. A mí no me gusta, por eso, cuando escucho esto de la lectura italiana, estamos hablando, no porque seas un país, o no porque seas ciudadano de un país, entonces tiene la misma posición teórico-política. No, creo que lo que hace falta es trazar la especificidad de las lecturas en función de su fundamento epistemológico-político, y en ese sentido creo que en general podríamos hablar de 4 grandes lecturas, en función de las cuales luego procede también a hacer desdoblamientos al interior de cada una de ellas. Las 3 lecturas primeras a las que me voy a referir son lecturas que constituyen propiamente un obstáculo para el renacimiento del capital en el siglo XXI. Los lectores modernos, contemporáneos del capital, que quieran acercarse al modo en que esto puede ser usado como un arma para la crítica del capitalismo del siglo XXI, necesitan identificar y desmontar esas lecturas. Me refiero a la lectura positivista, a la lectura historicista y a la lectura modular del capital, frente y contra las cuales existe lo que podríamos llamar la lectura clásica propia del marxismo crítico del capital, donde entran diferentes versiones, Grossman, Mandel, diferentes versiones, Pozovsky, Bolívar Echeverría, y también yo introduciría en esta lectura clásica del capital, por supuesto, las interpretaciones que han construido autores como Hans-Georg Bauhaus y el mismo Michael Hamrisch, con lo que ellos llaman la nueva lectura del capital, que pues ya no está nueva, porque esto viene de 1975 en verdad, cuando Bauhaus inició su discusión sobre cómo reconstruir la obra de Marx, que tiene un programa teórico muy diferente al de Habermas, con su reconstrucción del material histórico. La lectura positivista del capital
es una lectura que cabe caracterizar como aquella que reduce el Capital a un estudio de caso. La obra, además, está estudiando supuestamente la economía, nada más, no la política, además, solo de Inglaterra, no la economía mundial, y para acabarle, del siglo XIX. El Capital, además, es una obra de economía inglesa decimonónica, estudio de caso. Esto es leer desde una perspectiva profundamente positivista el Capital de Marx, introduciendo tres mutilaciones. Una mutilación, evidentemente, en lo que se refiere a su objeto estructural de estudio, porque eso es crítica de la economía política, y esto no quiere decir no solo crítica de la economía política, como el discurso burgués de la economía, sino quiere decir crítica de la economía y de la política en la modernidad capitalista. La crítica a la política en la modernidad capitalista, para Marx, se hace justo a la hora de criticar la economía en la modernidad capitalista. La lectura positivista además está reduciendo la obra de Marx, abandona la teoría de la economía mundial, la teoría de la mundialización, que es fundamental para entender cómo es que capitalismo y mundialización van de la mano desde el origen del capitalismo. No se vuelve mundial el capitalismo hasta que se cae su ritmo real a finales del siglo pasado. Y la lectura positivista además introduce una mutilación de orden histórico, porque reduce el Capital a una obra decimonónica. Una mutilación estructural, una mutilación geohistórica y una mutilación histórico-temporal. Estas tres son las mutilaciones que se juegan en la lectura positivista. La lectura historicista parecía rebasar a la anterior, porque perfectamente puede reconocer que más estudia la economía mundial, que no se reduce a la economía inglesa. Hasta podría reconocer en sus mejores ponentes que más estudia la economía y la política, no solo la economía, pero comparte con la lectura positivista la reducción histórico-temporal, es decir, la obra de Marx es una obra concentrada en el siglo XIX. Es esto que dice Foucault. Marx, el pensamiento de Marx se mueve como un pez en el agua cuando habla del siglo XIX. Si quiere hablar del XX, ya no puede hablar. Esta lectura es con mucho la lectura preponderante que se tuvo del tomo 1 y del tomo 3, que insiste en que las leyes de la acumulación capitalista y la ley de tendencia descendente a la tasa-ganancia son leyes de lo que llaman un capitalismo de libre competencia, y que el capitalismo de la fase imperial, el capitalismo organizado, como decía Hilferding, ya no tiene estas leyes. Y entonces esta es una interpretación que reduce la obra de Marx al siglo XIX, aunque pueda rebasar las otras dos mutilaciones que llega a introducir la lectura positivista. Frente a esta interpretación, la lectura modular parecía rebasar a la lectura historicista, porque la lectura modular no reduce la vigencia de la obra de Marx al siglo XIX. Plantea que la obra de Marx tiene una vigencia más o menos universal, porque es un modelo de reproducción y acumulación de capital, lo que rige su concepto de capitalismo. Esta es la interpretación preponderantemente construida para leer el tomo 2. El tomo 2 es el tomo más deformado de los tres tomos. La lectura de Marx ha sido peor que la de Nietzsche o la de Hegel. Marx ha sido objeto de muchas más deformaciones. Y el tomo 2 es el tomo más deformado, porque justo los esquemas de reproducción del tomo 2 han sido leídos como presunta prueba de verdad de lo que plantea la economía convencional, es decir, la presunta prueba de que el capitalismo podría funcionar de tal manera que operara como una economía sin crisis y con un crecimiento económico ad infinitum. La presunta prueba de verdad de eso, que es la perspectiva de la economía convencional, no la dio Vargas, no la dio Marshall, no la dio Keynes, no la dio Rafa, la dio Marx, con los esquemas de reproducción que con sus ecuaciones lo que hacen es mostrar cómo podría haber un capitalismo en equilibrio. Esta es una lectura esquizofrénica de Marx, que hace de Marx un autor de doble personalidad, entre el Marx del tomo 1 y el Marx del tomo 3. El Marx de la teoría de la crisis tendríamos el Marx del tomo 2, el Marx de la no solo anticrisis, sino el Marx del equilibrio, de la armonía, de un capitalismo hecho economía de bienestar independiente. Esto es hacer de Marx un autor esquizoide. Esta fue la lectura preponderante con mucho del tomo 2 del siglo pasado. Y fue la lectura de la que derivó lo que luego se ha conocido con el nombre de marxismo analítico.
No es que matematizar la crítica de la economía política por principio esté mal. Es que diversos de lecturas que han avanzado en la formalización matemática de la crítica de la economía política han estado entrampadas en esta reducción que lo que hace más bien es moverse como un caballo de Troya y traer el concepto de capitalismo de la economía convencional al pensamiento crítico, y aquí no nos entendemos. Entonces, estas tres lecturas, ¿verdad?, son obstáculos epistemológicos de primer orden para acercarse al capitalismo. La lectura positivista, la lectura historicista, la lectura modular, son las lecturas preponderantes que hubo en el siglo XX sobre el capital. Y en el siglo XXI, ahora que la economía convencional está haciendo agua por todos lados, porque le pueden hacer como quieran, pero no es con la economía convencional que van a explicar ni la crisis alimentaria mundial, ni la mundialización de la pobreza, ni la crisis ecológica global, que le hagan como quieran, si lo maravilloso de la crisis mundial es que los puso en crisis a ellos. Y aquí la discusión por eso está colocando a otra vez de regreso en el centro del debate el capital, y no solo el marxismo en general. En este contexto es extremadamente importante que para el renacimiento del capital en el siglo XXI estos tres obstáculos, estas tres lecturas sean reconocidas como lo que son obstáculos epistemológicos que tienen que ser desactivados para que el capital muestre todo su poder en la crítica al capitalismo del siglo XX. Y en este contexto, creo, es donde por principio cabe valorar la intervención de Michael Hamish y de Hans-Jörg Bauhaus. Aunque no las pasan a tipificar epistemológicamente con precisión, es evidente que Michael Hamish está discutiendo contra estas tres perspectivas. Explícitamente rechaza la reducción del capital de Marx a un estudio de caso. Explícitamente rechaza la reducción de la obra de Marx a un estudio del siglo XIX. Es más, lo dice de modo explícito. En este no, en este libro no, en el otro que está en castellano, la crítica de la economía política, una introducción, en este se plantea claramente la crítica de las teorías del imperialismo. Entonces, choca explícitamente contra la lectura positivista, choca frontalmente contra la lectura historicista, incluso choca frontalmente contra la lectura modular, en la medida en que un interlocutor central en su intervención es el marxismo analítico. Desde Hans-Jörg Bauhaus, lo que se conoce como la nueva lectura alemana del capital, tuvo como su interlocutor primario, pues justo el marxismo analítico. Así no. A diferencia de Habermas, que se plantea la reconstrucción del materialismo histórico, y de entrada su propuesta es interesante porque lo que busca hacer es conectar el paradigma de la producción y el paradigma del lenguaje. Pero Habermas lo que hace es extraviarse porque termina hablando del envejecimiento del paradigma de la producción, o sea, el proceso de trabajo de fuerza es fundamental en la crítica del capitalismo. La teoría de la explotación no va a ser el núcleo del concepto del capitalismo. La praxis no va a ser el fundamento de la acción anticapitalista. Ahora, la acción comunicativa es el paradigma que tendría que ponerse por delante. El lenguaje absorbió y rechazó, desmontó al paradigma de la producción, lo que va a llevar a una interpretación del capitalismo sin concepto de explotación y a una propuesta política donde la teoría de la revolución no es el fundamento. El reformismo habermasiano en su postura de pluralidad pues le da el mismo estatuto de legitimidad a todos los interlocutores, igual un teólogo de liberación, igual un comunista, igual un indígena, igual un nazi, todos tenemos el mismo estatuto de legitimidad porque somos interlocutores. Estos problemas en Habermas que hacen que se extravíe completamente la reconstrucción del narrativo histórico y digamos a pie de página, que son problemas que no están presentes en el trabajo que intenta hacer Georgi Marcus. Yo sostengo que el principal alumno de Lucas no hay más que ver, porque Georgi Marcus intenta lo mismo, la conexión del paradigma de la producción y del paradigma del lenguaje, pero desde la teoría de la praxis y desde la teoría de la imaginación. Language and Production, que no está traducido al castellano, es muy interesante porque es una manera de intentar esta conexión sin caer en el extravío habermasiano. Jamás hay que pensar a Habermas
como el heredero de la escuela de Frankfurt, en verdad, además es el negador de la escuela de Frankfurt. Eso lo tenía muy claro Horkheimer, ¿eh? Cuando Horkheimer le dijo a Habermas que fuera para Estados Unidos, pues no se lo dijo para buscar que se desarrollara, sino más bien como el intento de quitarse lo que decía. Entonces, mientras esto pasa con el proyecto de reconstrucción del Martín histórico de Habermas, la reconstrucción de la obra de Marx que se plantea Hans-Georg Bauhaus está asumiendo que es necesaria la reconstrucción de la obra de Marx porque ha habido una profunda deformación producida por un vaciamiento de sentido crítico de su pensamiento en función de una matematización que ha propiciado el marxismo-leninismo. Para Hans-Georg Bauhaus justo se trata de que Marx no se vuelva un autor en el que a juego de medir las variables económicas se introduce un concepto de capitalismo como si el capitalismo pudiera funcionar en equilibrio, y entonces la teoría de la cosificación se va por la plataforma de la dialéctica de la forma valor. Esta es la obra más importante de Hans-Georg Bauhaus, el maestro de Michael Heinrich. La plataforma es George Lucas, la teoría de la cosificación. Hablar de la dialéctica de la forma valor es hablar de que las relaciones sociales están cosificadas, de que los sujetos solo se conectan así y solo sí las cosas medias. Y contra eso es que hay que propulsar la autogestión. Es una postura que está colocada por principio en el mirador del marxismo clásico. Hay una clara influencia de Adorno y de Lucas en el mirador de Hans-Georg Bauhaus. Y el interlocutor es el marxismo-leninismo. Es el maestro de Michael Heinrich. Si se capta esto, entonces se va a entender qué está intentando hacer Michael Heinrich para dar pasos adelante en su nueva lectura, en sus contribuciones a su nueva lectura del capital. Entonces también él está discutiendo con la lectura modular, porque además de que está negándose a reducir el capital en un estudio de caso, el capital de Marx no estudia la economía inglesa decimonónica, además de que está negándose a reducir el capital de Marx al siglo XIX, también está negándose a que el capital de Marx sea convertido en un discurso matemático, de economía matemática, donde las variables se miden de tal manera que lo que se introduce es un concepto crítico de capital. Esto es lo que lo hace decir que en el grueso de lecturas del capital en el siglo XX no ha habido crítica de la economía política, que la crítica de la economía política fue absorbida y desaparecida más bien por una continuación de la economía política. Esto es lo que lo hace decir. Si se entiende esto, entonces se capta el alcance positivo de la obra de Karl Marx. Él busca chocar con esas tres lecturas y entonces abren camino el Bauhaus, el Bauhaus, el avance en esto, para construir una lectura de otro orden sobre el capital. Una lectura en la que Kant cumple un papel de primer orden, para bien y para mal. Para bien, porque está percibiendo Michael Heinrich que hay una conexión entre la crítica de la economía política de Marx y la crítica de la razón pura de Kant. El programa Crítica es un programa epistemológico que tiene que dar cuenta de los fundamentos, es decir, de las condiciones de posibilidad y de los límites de su objeto de estudio. En ese sentido, dar cuenta de los fundamentos de la economía política como discurso obligan a construir un concepto de capitalismo que no se reduzca a un siglo, a una fase. El capital de Marx no puede, para hacer la crítica al discurso de la economía política, reducirse a una fase. Tiene que construir un concepto de capitalismo que sea vigente en tanto existe históricamente el capitalismo. Para bien, esta conexión entre Marx y Kant lo lleva a buscar construir una lectura del capital que dé cuenta de su vigencia permanente en tanto haya capitalismo. Para mal, digamos, porque esto conduce a una tipificación, habría que decir, neo-kantiana de el capital de Marx.
creo que la lectura alemana del Capital de Michael Hannes tendría que ser definida así, como una lectura neokantiana. Claramente para Michael Hannes, esto lo dice de modo explícito, lo que Marx está haciendo en el Capital es construir un concepto medio ideal de capitalismo. Esto es acercarse a lo que se mide por los tipos ideales de vida. Un concepto medio ideal de capitalismo que vale igual para el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX o XXI. Tiene la ambivalencia, la paradoja de que busca dar cuenta de la vigencia de Marx, pero de tal manera que el Capital de Marx quedó convertido en un discurso que construye un concepto medio ideal de capitalismo. Dar cuenta de las leyes del valor, de la acumulación de capital, de la tendencia descendente a tasa de ganancia, entiende Hannes, significaría dar cuenta de principios que rigen este tipo medio ideal de capitalismo. Bien. Colocado aquí, entonces, me parece, es donde aparecen los problemas, donde surgen los problemas. Digamos que son problemas fundamentalmente de tres órdenes. El primer problema es que se deshistorializa la ley general de la acumulación y la ley de la tendencia descendente a la tasa de ganancia. Y entonces, no son leyes que sirvan para dar cuenta del desarrollo global del capitalismo. La ley general de la acumulación capitalista no es una ley sobre un tipo medio ideal de capitalismo que puede o no variar según cada estado nacional. Es decir, no es que más o menos existe la tendencia aquí o allá que va a producirse pobreza conforme se genera más riqueza para la acumulación de capital, pero si se aplica una política económica u otra por aquel u otro estado nacional, la cosa puede variar de manera muy importante, y entonces la ley general de la acumulación capitalista solo es un tipo ideal, no, sin que deje de ser cierto que la política económica de los estados sí da una configuración u otra al funcionamiento de la acumulación capitalista, y eso impacta en las medidas de la pobreza, sin que deje de ser cierto eso, la ley general de la acumulación capitalista no da cuenta de un tipo ideal de capitalismo, sino una tendencia epocal del capitalismo. En la medida en que avanza el progreso tecnológico, avanza la violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo. En la medida en que avanza el capitalismo va a tender a no pagar el valor de la fuerza de trabajo de manera equivalente. Nosotros, sujetos del siglo XXI, estamos en el tiempo en el cual esto está hoy en una clara realidad. El siglo pasado fue el siglo en el cual tuvimos al Estado liberal como la forma preponderante del Estado, es decir, la legislación constitucional, el derecho laboral, le dio forma a la ley del valor en la relación capital-trabajo. El salario debía más o menos cubrir las condiciones medias de reproducción de la fuerza de trabajo nacional. En el siglo XXI, toda esta discusión para la modificación neoliberal del derecho laboral tiene que ver con darle forma constitucional a la violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo. Que la legislación constitucional viole la ley del valor. De eso se trata como proyecto de Estado. Entonces estamos nosotros en el tiempo en el cual la tendencia epocal de la ley general de la acumulación capitalista tiende a concretarse a nivel mundial. El primero en dar cuenta de esto fue Bolívar Echeverría, en un libro que yo iba a hacer en 1995. Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social es un libro que debe ser leído justo como el texto pionero para discutir esa tendencia epocal. La ley general de la acumulación capitalista no da cuenta de un tipo ideal de capitalismo, es una tendencia epocal real de la mundialización capitalista. La ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia tampoco es una ley de un tipo ideal de capitalismo, que además aquí Hannes da muchas malonetas, porque en verdad para explicar las crisis capitalistas quiere secundarizar y más bien cancelar la tendencia descendente a tasa de ganancia y meter como centro al capital financiero. Esto genera una contradicción muy radical, porque por un lado quiere criticar las teorías del imperialismo, lo que llevaría a criticar poner al centro del capitalismo al capital financiero, y por otro lado desaprovecha haber tenido en sus manos los manuscritos originales de Marx, el tomo 2 y el tomo 3, porque entonces plantea que el primer gran deformador de Marx fue Engels, y que Engels deformó a Marx porque construyó el tomo 2 y el tomo 3
de tal manera que no se puede ver que el capital financiero es el centro del capitalismo. Pues es que si no era la cosa, ¿no? Pues esto gira en torno a la explotación de la clase obrera, a una relación esquizofrénica del capitalismo con la modernidad. Lo que la ley general de la acumulación capitalista muestra, el carácter esquizoide de la relación del capitalismo con la modernidad respecto de la clase obrera, que a mayor progreso tecnológico, mayor producción de riqueza, se genera más miseria. Esta contradicción esquizoide del capitalismo en la relación con la modernidad, esta contradicción se complejiza con la ley de la tendencia ascendente a tasa de ganancia, porque lo que se ve es que el capitalismo se relaciona con la modernidad de modo esquizoide, no solo en referencia a la clase obrera, sino en referencia a sí mismo, y que el capitalismo necesita del progreso tecnológico para apuntalar su poder en todas sus formas, y que al mismo tiempo el progreso tecnológico es un gran problema para el capitalismo. Así que el capitalismo tiene que combinar de manera inevitable progreso y devastación. Nosotros, sujetos colocados en el siglo XXI, vivimos en el tiempo en el cual es una completa realidad. Estamos en el tiempo del mayor progreso tecnológico y al mismo tiempo en la época en la que la devastación nuclear es posible, y la devastación antiecológica radical, inédita en la historia de la civilización, está en curso. Entonces, esta ley, la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia, no es una ley sobre un tipo ideal, menos aún una ley que para secundarizar a la hora de dar cuenta de la crisis, menos aún de la crisis contemporánea. Lo mejor para dar cuenta de la ambigüedad de la mundialización capitalista, de su peligro y también de la oportunidad que está aquí en el siglo XXI, deriva de captar la combinación de progreso y devastación. Si uno reduce el capital a un tipo ideal, pues esto se va por la borda. Esto es lo que se abre con la lectura del capital que inició Bolívar de Chile. Sí es cierto, yo creo que las lecturas más avanzadas de capital no están en Alemania, están en América. Uno puede discutir con marxistas muy interesantes de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Alemania, en verdad saben cosas muy interesantes. Con los marxistas de Estados Unidos uno puede discutir, no me esperaría que fueran de esa radicalidad, se pone muy interesante la cosa, y dicen, oye, qué bien que nos entendemos, qué bien que nos entendemos. Pero en verdad, ya en la discusión compleja, sí se ve que el debate más complejo sí está acá, en América Latina. Entonces, el primer problema que deriva de esta lectura de Hamish es que las leyes de la acumulación capitalista y la tendencia descendente a las ganancias se deshistorializan. El segundo problema es que, en función de esta lectura del capital reducido a tipo ideal de capitalismo, se genera un efecto de retroacción que impacta en la lectura del capítulo 1. ¿Cómo leer el Capital de Marx? Es un libro concentrado en la interpretación de Michael Hamish sobre el capítulo 1. Pero para darse cuenta bien de los alcances y los límites de esta formulación, pues hace falta leerlo conectado con esto. Si no, no se va a captar bien que está en cuenta. Para bien, lo que señalé, está discutiendo con la lectura positivista, está discutiendo con la lectura historicista, está discutiendo con la lectura modular, se niega a que estos sean los modos de leer el capital, y desde ahí insiste en entender a la forma-valor como una forma basada en la cosificación, lo que es una convocatoria a la autogestión. En su discusión sobre la crisis, que se nota más en la crítica de la economía política, se va a percibir que él insiste en que esto de que la crisis es sinónimo de la derrumbe capitalista, eso es una ilusión. Así no está nada, ¿es cierto? Es cierto. Las crisis son tiempo de peligro y de oportunidad. Solo pueden ser tiempo de oportunidad si hay una afirmación de futuro, si hay autogestión que se haga. Pero si nada más es crisis, pues eso va a ser tiempo de peligro. Entonces posicionar la teoría de la cosificación en la lectura del capital en función de heredar a Lucas caracteriza la nueva lectura del capital de Bauhaus, y es lo que está heredando positivamente Michael Hamish. Pero
Bueno, esto es lo que hace de leer la forma valor así, como forma de cosificación social. Pero, a la hora de leer la forma valor, desde esta interpretación de todo el capital como un tipo ideal, que no solo es un tipo ideal la forma capitalista, sino es un tipo ideal la forma valor. Y entonces pasa lo que dice Fernando. Se desustancializa la forma valor. Por criticar al marxismo analítico, que sustancializa el valor, sus valores, un tiempo de trabajo que está en las cosas, y ya, y hay que dedicarse a medir, porque si hay una visión patronal, vamos dividiendo cuánto está los sujetos generales de mercancías, y ver cómo se intercambian, y a ver si podemos equilibrar esto para que esté en armonía, ¿no? O discutir contra el marxismo analítico que sustancializa el valor, pasa lo opuesto, desustancializa la forma valor, y aunque se mantiene la definición de la forma valor como cosificación, therefore es cosificación de la socialidad, sin embargo la complejidad del concepto forma valor demás ya no se percibe, se debilita. Para más, la forma valor tiene tres dimensiones: sustancia, magnitud y forma. La sustancia tiene que ver con el tiempo de trabajo que pone cada productor privado. La magnitud con el tiempo de trabajo promedio social. Es imposible que haya un tiempo de trabajo promedio si no hay por principio tiempos de trabajo privados. Esto quiere decir que los sujetos producen a ciegas, sin plan, descohesionados, no hay autogestión. Y luego, ese tiempo de trabajo privado, cuando intenta resocializarse, tiene que adquirir forma de expresión. Es lo que dice Marx cuando señala que las mercancías hablan. O sea, lo que los sujetos no hacen, ponerse de acuerdo, gestionar políticamente su socialidad, las mercancías lo hacen. Cada quien intenta sacar lo más a cambio de lo menos, y en ese proceso terminan tablas. La equivalencia es una tendencia como producto del combate. Entonces, el concepto de forma-valor de Marx es complejo, porque da cuenta de cómo una sociedad que no autogestiona la producción, una sociedad que no autogestiona la circulación, una sociedad que no autogestiona el consumo, una sociedad que debería por principio morirse, consigue subsistir debido a que se conforma la forma-valor, creadas por los sujetos pero a sus espaldas, sin que ellos la vivan. Esta explicación de la forma-valor con toda su complejidad lleva a mostrar que la sustancia y el valor tiene que ver con el fundamento material que todos los sujetos tienen que tener para poder tener acceso al consumo, o sea, el tiempo de trabajo. Hamish está desustancializando la sustancia, el valor, el tiempo de trabajo, como energía de desgaste en general, energía laboral, como desgaste de energía laboral en general. No, el valor solo existe si hay intercambio, el valor solo existe en la circulación. Entonces el fundamento productivo de valor no se alcanza a especificar suficientemente. Esto por supuesto que genera el problema de que entonces Michael Hamish dice que Marx se equivocó, porque Marx en parte está repitiendo la economía clásica, ya que Marx está reduciendo la sustancia del valor a desgaste fisiológico. Pero en verdad quien hizo eso fue Kautsky, no Marx. Quien redujo la sustancia del valor a desgaste fisiológico fue Kautsky, no Marx. Para Marx el valor en su sustancia es desgaste de energía laboral físico-mental, desgaste de energía laboral físico-mental en general, realizado por propietarios privados. Primero produce cada productor privado y luego tienen que intentar intercambiar, luego se resocializan mediando las cosas. Si no, muy bien, gracias. Si las cosas no median, no tienes que dar para intercambiar. Esta es la sociedad del anonimato, de la insensibilidad de mente. Entonces, el concepto de sustancias de valor tiene que ver con lo primero que tienen que poner los sujetos para poder llevar a cabo la conformación de la forma. Primero se produce energía laboral en general como productor privado y luego viene la resocialización cosificada. Hamish está debilitando el concepto de forma-valor porque lo ve como tipo ideal, no alcanza a dar cuenta suficientemente del fundamento material de la forma-valor. Esto que es una discusión pues muy fina para entender la forma-valor
y que lleva a más cosas que no voy a extenderme, es un trato más largo y pasar menos compleja, tiene una consecuencia muy importante. Y eso lleva al tercer orden del problema. El primer orden del problema: se deshistorializó la ley general de la acumulación y la ley de las universidades en letras de ganancia. Segundo orden del problema: se desustancializa el concepto forma, valor de manos. Y entonces la premisa, el fundamento material de la forma, valor no se alcanza a especificar suficientemente, porque se está leyendo la forma, valor en función de un tipo ideal, neocantiano. Pero eso tiene una consecuencia de primer orden, el tercer orden del problema, una consecuencia muy importante. El capítulo 1 es leído a partir de banalizar el concepto valor, a partir de banalizar la contradicción valor. Cuando uno lee qué es el valor de uso, esto es extremadamente superficial. Extremadamente superficial. ¿De dónde sacaste que es el valor de uso? Justo lo que estás intentando cuestionar, la cosificación, te absorbe cuando lees el capital así, como tipo ideal, porque entonces el concepto valor de uso está cosificado, está reducido a cosas. Valor de uso en Marx es un término que da cuenta de una relación metabólica sujeto-mundo. Un objeto o una fuerza, sea objetiva o subjetiva, es valiosa por su utilidad para la reproducción vital del sujeto social. Es decir, valor de uso, es decir, que la vida es el fundamento en la crítica que más construye la modernidad capitalista. El concepto valor de uso, como muy bien supo dejar claro Bolívar de Echeverría, hace estallar al discurso del poder, no solo al discurso económico moderno, en todos sus marcos epistemológicos, porque lleva a poner como fundamento en la crítica al capitalismo, en todas sus dimensiones económico, político, sociológica, cultural, antropológica, a quien les guste, lleva a poner como fundamento la vida humana. Nada más. Y esta es una definición cosificada del concepto de valor de uso. El concepto de valor de uso está banalizado. Y la contradicción valor de uso está banalizada, porque se está leyendo el capital como un tipo ideal, y entonces no se consigue dar cuenta adecuadamente del fundamento material que está en juego. Y el fundamento material que está en juego nada más es la vida de la humanidad. Hablar de la contradicción valor de uso a nivel del capítulo 1 es lo que en el capítulo 4 quiere la forma de la contradicción entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización, o sea, hablar del sacrificio como un núcleo del capitalismo. Pues volvía no solo es arrebato de objeto, es arrebato de vida a la clase obrera. Tasa de plusvalía, pues no es una medición de cuántos objetos te quitan nada más, o cuánto valor te quitan nada más, sino cuánto tiempo vital te quitan. El núcleo de la lucha de clases es cómo se reparte la vida de la clase obrera entre la acumulación capitalista y el tiempo que va para el salario. Es cómo se juega el dominio como sacrificio de vida. La contradicción valor de uso aquí es la forma de la contradicción entre la acumulación de capital y la reproducción social al final del tomo 1. Eso es la ley general de la acumulación, progreso tecnológico y devastación, miseria contra la reproducción humana. Y en el tomo 3, aquí hay la forma de la contradicción entre progreso tecnológico y devastación, no solo sobre la vida humana, sino sobre los fundamentos naturales y los mismos fundamentos de la modernidad capitalista. La contradicción valor de uso es la clave para leer el capital en términos de progreso y devastación, como esencia de la modernidad capitalista. Esto es lo que se está perdiendo en una lectura que banaliza el concepto de valor de uso al leer el capítulo 1 como tipo ideal. La forma valor no es un tipo ideal, es una forma que da cuenta de cómo funciona la cosificación donde no hay autogestión. Esta es una discusión directamente política y es una discusión directamente vital, que tiene que ver con la contradicción entre el proceso de reproducción de la vida humana y la enajenación que produce la forma valor, poniendo en peligro de muerte al sujeto social. Cuando se da forma redonda, es la combinación progreso-devastación lo que define la esencia de la modernidad capitalista. Este es el problema. Estos tres problemas son los que aparecen en el capítulo 1 de este libro. Eso no cancela la virtud
de recuperar la teoría de la cosificación, la virtud de discutir contra las tres lecturas que sí son un obstáculo para el renacimiento del capital en el siglo XXI, pero dejan de Heinrich, pues sí, atrás de la discusión que estamos teniendo en la mitad.